En un continente del oeste, en el que los monstruos abundaban por doquier, los humanos temían y elevaban los muros de sus castillos, cavaban sus fosos más profundos, reunían a sus soldados y formaban alianzas. Sin embargo, los monstruos eran más poderosos y la batalla estaba en un punto muerto, pero entonces apareció un viajero. Es aquí cuando Mikoto Kibitsu llega a la ciudad del reino de Adarake, y al estar en la entrada observa a lo lejos a unos guardias persiguiendo a una chica a quien le piden que regrese al palacio. Ella se niega a hacer eso, pues su deseo es ver el mundo exterior y salir de viaje, y como órdenes de la princesa, no quiere que la sigan, siendo su nombre Salderin Adarake, de apodo Sally. Justo después ella se acerca a Mikoto para hacer que la ayude usando su autoridad como princesa, usando como excusa que unos rufianes la andan siguiendo. Al poco rato, los caballeros se acercan a Mikoto y como no lo reconocen suponen que es una viajera, algo que Mikoto confirma, pero ven extraño que esté viajando sola. Por eso mismo le explican que en el mundo exterior hay monstruos, ogros y otras criaturas terribles, y que debe tener cuidado con eso, y Mikoto agradece esa advertencia. Luego de eso le preguntan si no ha visto a una chica corriendo por aquí y Mikoto le responde que sí, para enseñarles la calle a la que ella se fue. Esto mientras que Sally permanece oculta en los arbustos de atrás. Una vez se retiran, Sally se interesa en ella como es una viajera, así que le pregunta por su nombre, a lo que esta responde que es Mikoto. Seguido de eso, Sally se anuncia como Salderin Adarake, la princesa del reino de Adarake, y como quiere darle las gracias se lo lleva a la fuerza. Y a pesar de que se divierten sin ningún problema, Sally se aterra al ver a un pulpo a la venta, por lo que sale corriendo a toda prisa. Al llegar la noche, Sally le pide que a cambio de lo que le ha dado, quiere que le cuente de sus viajes, pues es su intención salir de este lugar tan aburrido para ver el mundo exterior. Mikoto se extraña al escucharla decir eso y señala que este es un muy buen país, ya que en primer lugar hay paz, y parece que abunda la comida y sus edificios son muy importantes. Y lo más importante de todo es que su gente es muy amable. Sally le da la razón en eso, pero al recordar esas cosas positivas le dice que aún así no le gusta, y que no quiere que todo lo que ella es esté solo en este país. Dejando la conversación así, por un momento vemos a lo que parece ser unos demonios, los cuales observan la ciudad desde lejos. Al día siguiente, Sally visita temprano la habitación de Mikoto, pudiendo darse cuenta de que se está cambiando la ropa. Tras acercarse, Sally le dice que es más plana que una tabla y Mikoto con toda tranquilidad le aclara que eso es porque es un hombre. Sally reacciona un tanto tarde a esa información, lo que la deja bastante impactada, algo que le resulta creer pues es más delgado que ella, y más hermoso que ella. Como no lo puede asimilar del todo, le pide una explicación mientras se acerca para sujetarlo, lo que provoca que ambos se tropiecen y quede encima de él. Con una sonrisa suave, Mikoto le pregunta si se encuentra bien, mientras que Sally con algo de vergüenza se pone de pie para hacer como que nada pasó, no ignorando el hecho de que sigue siendo un viajero. Más al rato los dos salen a caminar y Sally le pide que le hable de sus viajes, llegando a creer que como luce más débil que ella y puede viajar solo, eso hace que los monstruos no sean la gran cosa, y por eso quiere que la lleve a sus viajes, pero Mikoto le comenta que su viaje es muchísimo más peligroso que un viaje normal y que podría morir, así como también podría abandonarla. Por eso mismo quiere saber si aún quiere acompañarlo a pesar de saber eso. Sally no entiende por qué de pronto se pone tan serio y cree que solo está exagerando. Tras escucharla, Mikoto le aclara que solo bromeaba y que puede olvidar lo que dijo, causando que ella se moleste un poco. Mientras tanto, el rey Adarake recibe un visitante inesperado a quien mantiene rodeado con sus guardias, siendo ahí cuando le pide que explique qué es lo que hace aquí. Este sujeto llamado Yaki pasa a quitarse su sombrero, revelando así que tiene un cuerno, y anuncia en voz alta que han venido a apoderarse del reino, así que quiso pasar a saludar. Al observarlo bien, Adarake entiende que se trata de un ogro, y luego de confirmar eso, Yaki le informa que ya devoraron al país vecino, así que ahora es turno del suyo. Con esto el rey confirma que los rumores de que el reino vecino fue destruido por monstruos es cierto, y Yuki le indica que tiene un trato para ofrecer, donde en lugar de matar a todo el reino solicitan 30 sacrificios al mes. Un guardia se acerca para interrumpirlo, pero al intentar atacarlo, Yaki destruye su cabeza en un instante con una de sus manos y aclara que este tipo no cuenta. Luego de retirarse, nada más salir al patio del palacio, se queda perplejo al ver a Mikoto a lo lejos, preguntándose qué hace él aquí. Sin pensar en ello, concluye que esto se ha vuelto muy peligroso y que lo mejor es cancelar el plan, pero al momento de irse corriendo, Mikoto voltea a su dirección, enseñando una sonrisa maliciosa al haber dado con él. Sally escucha un escándalo en el interior del palacio, pero por distraerse no se percata de que Mikoto ya se ha ido.
Sin ir a buscarlo, pasa a entrar para ver a su padre y este le comenta que como siempre ha pedido salir de viaje, hoy finalmente le concederá el permiso para que lo haga. Ella se confunde de que cambia de opinión tan de repente, pero de pronto escuchan a los guardias dar la alarma de un grupo de monstruos acercándose. Adara queda la orden de que bajen a la ciudad los que puedan y al salir afuera, Sally observa en la entrada de la ciudad a ese grupo de monstruos. Pero al momento de hacerlo siente que su cuerpo reacciona de una extraña manera y como tiene el deseo de verlos de cerca, aún sin saber el por qué, corre directamente hacia ellos. Mouki, el otro alto ogro que acompaña a Jackie, le pregunta cómo le fue, pero este le dice de una vez que deben cancelar todo y huir de aquí rápido. Luego le recuerda lo que le contó antes acerca de que vino a estas tierras porque su país fue destruido, y que el humano que hizo eso está justo aquí. Ya para cuando cuenta eso, Mikoto llega hasta ellos y Mouki ignora las advertencias y va hacia él para enfrentarlo. Sally llega segundos después, pero Mikoto le dice que tendrán que dejar la charla para después. Sin más rodeos, Mouki lanza un puñetazo directo, pero sin darse cuenta siquiera, su brazo es cortado. Tras hacer eso sin ningún esfuerzo, Mikoto se suelta el cabello y se coloca una bandana en la frente. Esto mientras que sus ojos se encienden bajo un color intenso azulado con un símbolo en especial. A partir de ahí pasa a aniquilar a cada ogro que tiene delante, decapitando a Mouki como si nada, disfrutando de toda esa matanza. Luego de terminar regresa con Sally, quien piensa detenidamente sobre esto acerca de que como él salvó este país está al lado de la justicia, pero que nunca pensó ver a la justicia derrotando al mal de esta forma. Aquí llega el compañero perruno de Mikoto, Inu, quien le trae todas sus pertenencias. Sin más rodeos, Mikoto reanuda su viaje con este y aunque Sally aún quiere que le cuente de sus viajes y que la deje ir con ellos, no es capaz de atravesar el suelo que está repleto de cadáveres. Incluso siente náuseas por el olor. Mikoto observa esto y piensa que si ella hubiera atravesado eso sin que le importara, le habría dado un dulce. Pasa un mes desde aquel día, y aunque todo es como de costumbre, Sally no lo ha olvidado en lo absoluto. Ya con la determinación suficiente, va con su padre para avisarle que irá de viaje. Seguido de eso, usa su cuchillo para cortarse su cabello hasta dejarlo corto y anuncia que abandona su título y esta casa, así como también abandona la feminidad que solo le estorbará en su viaje. Su padre se ríe ante este acto y le pregunta qué es lo que le pasó, pues se ha vuelto demasiado fuerte de repente. Ella le responde que se dio cuenta de su propia ignorancia y pasó todo este mes pensando en los peligros y monstruos del mundo exterior, en lo desconocido. Cree que a este paso lo desconocido los devorará algún día y pensará en qué hacer al respecto luego de ver el mundo. El rey le dice que no la piensa detener y sin más le desea que le vaya bien, pero también le pide que tenga cuidado, algo que Sally acepta de forma muy positiva y animada. Tras iniciar su viaje y llegar a un bosque, se encuentra de repente a una chica conejo, pero como nunca había visto a una criatura así, decide ignorarla al creer que es lo mejor. Pero al intentar hacerlo, escucha una y otra vez el estómago de ella rugir, así que le entrega unas zanahorias. Mientras la chica conejo come, se presenta como Salterin, mientras que ella le dice que su nombre es Frau, aclarando que no es un monstruo, sino una chica conejo. Gracias a eso, Sally entiende que es uno de esos semi-humanos, siendo consciente de que en el mundo exterior hay seres distintos a los humanos. Una vez termina de comer, Frau le da las gracias de forma bastante amistosa y Sally se alegra de ver eso. Pero cuando intenta reanudar su viaje, Frau le dice que irá con ella. A pesar de que Sally se sorprende y la trata de frenar, ve que no hace caso y por eso le pregunta si no tiene un lugar a donde regresar, a lo que Frau responde que no. Al llegar al pueblo cercano, Sally es bien recibida por uno de los aldeanos, pero este reacciona de forma totalmente distinta al ver a Frau, pues la amenaza para que se largue de aquí. Sally le dice al sujeto que ella no es mala, pero este le explica que los semi-humanos son sus enemigos y que es imposible que se lleven bien. Al escuchar eso, Sally recuerda un poco a Mikoto, pero al final decide irse de este lugar junto con Frau. Sin embargo, nada más perder de vista al sujeto de antes, lo que hace es volver a entrar, esta vez con Frau de incógnito para que no la descubran. Una vez ahí, se encuentran casualmente con otro aldeano que se ofrece a darles de comer, pues considera un gesto bueno recibir de esta forma a los viajeros. Sally hace que Frau se quede en la habitación para que no la descubran. En ese momento, el hombre le cuenta que desde hace mucho en estas tierras han vivido monstruos, los cuales mataban a los aldeanos y lo pasaban muy mal. Sin embargo, de pronto un día llegó un viajero y acabó con todos los monstruos él solo. Sally confirma por las características de dicho viajero que se trata de Mikoto, pero el tipo lamentablemente desconoce a dónde se fue. Al comprender eso, Sally le consulta sobre los semi-humanos y este le dice sin rodeos que ninguna aldea recibirá con gusto a uno de ellos.
y como ve que no sabe sobre el tema le indica que por naturaleza los semi-humanos son violentos, poco inteligentes y a ojos de ellos iguales que los monstruos. Esto no hace que Sally cambie su forma de ver a Frau y al día siguiente se despierta de golpe por el ruido que hacen las personas afuera. Nada más salir ve que están siendo atacados no por un monstruo sino por un ogro, pudiendo identificarlo por el cuerno que tiene en la cabeza. Al tenerlo delante, Sally pasa a experimentar algo extraño dentro de su cuerpo y antes de darse cuenta se percata de que está justo delante del ogro. Antes de que sea atacada, Frau corre directamente hacia el ogro para darle una poderosa patada y por último lo remata con otro golpe más. Los aldeanos ven aterrados que tenga esa capacidad de fuerza y Sally falla en intentar razonar con ellos. A pesar de eso, Frau no se deja afectar y se acerca al hombre de antes, dándole las gracias de forma amable por las zanahorias, algo que lo deja un poco sorprendido. Tras retirarse de la aldea, las dos son sorprendidas por unos caballeros y al final son llevadas a la cárcel que está en el gran país del norte, en el reino de Rimdal. Poco después, un sujeto las deja salir de la celda y se presenta como Hawthorne Grator, el comandante de los caballeros reales. Sally las presenta a ambas de mala manera, todo porque el motivo de que fueran encarceladas es por andar acompañada de una semi-humana. Grator le aclara que no es precisamente por eso, sino porque es una semi-humana tan feroz que pudo derrotar a un ogro a mano limpia. Y aunque antes trataba a los suyos con cuidado, ya no es así, pues pudo ver que la protegió de ese ogro, al igual que le dio las gracias a ese aldeano. Debido a que se lleva bien con Frau, les hace saber que están libres, pero aprovechándose de este error suyo, Sally lo convence de hacer que las invite a comer. Mientras están disfrutando del día, vemos que unos altos ogros están acechando la ciudad, estos llamándose Meki y Seth. Sin más rodeos, Meki hace uso de su ojo demoníaco disparando un rayo de energía tan poderoso que crea un agujero en la muralla de la ciudad, así como también destruye todo a su paso más allá en los interiores. Sally observa esto con claridad, ya que dicha destrucción ocurre al frente suyo y sin saber por qué su cuerpo hace que camine directamente hacia los ogros. Por otro lado, Seth se adelanta ya que Meki se encoge cuando usa su rayo demoníaco, aunque ella aclara que volverá a la normalidad en un rato. Grator detiene a Sally por exponerse ante el peligro y Frau llega a tiempo también para hacer que vuelva en sí y hacer que los dos huyan del lugar, dándole igual que su patada no le haya hecho ningún daño a Seth. Al estar solos, él aprovecha de preguntarle qué es lo que hace una semi-humana protegiendo a un humano. Frau le responde que como Sally le salvó la vida, quiere devolverle eso, nada más. Nada más comenzar a atacar, Frau entiende por las malas que este ogro es demasiado poderoso, pero antes de ser aniquilada por un ataque directo de Seth, Sally regresa al sitio para hacerla entrar en razón. Luego de recibir un ataque no tan fatal de su parte, Sally se deja apoderar por esa sensación que emana dentro de su cuerpo, algo que ocurre al estar en presencia de un ogro. De un momento a otro, su ojo derecho pasa a tener un símbolo de un melocotón iluminado y ella cambia de personalidad al sentirse mejor que nunca. Seth le lanza un puñetazo para acabar con ella, pero con únicamente su mano y sin ningún esfuerzo, Sally le destruye esa extremidad con un golpe, algo que disfruta tanto así como si fuera Mikoto. Por otro lado, Meki es sorprendida por Mikoto y tras bajar la guardia al tomarla como una simple humana, se sorprende cuando el árbol que los separa es cortado en dos en un parpadeo. Al revelar que no tiene nada de ordinario, Mikoto revela que ya sabe que ella es la responsable de haber atacado a la ciudad con su rayo demoníaco y que sigue en proceso de recuperar sus fuerzas. Pero también agrega que en ese estado ve muy aburrido matarla sin más, por lo que le pregunta cuánto tiempo le falta para recuperar su poder, a lo que Meki responde que son unos 5 minutos. Una vez escucha esto, Mikoto le dice que pueden charlar mientras esperan. Volviendo con la otra batalla, Seth se ríe al ser herido por primera vez, pero al atacarla con su otro puño, Sally lo detiene como si nada. Al fijarse mejor, Seth se extraña con lo que tiene esta humana, pues no es como la semi-humana, sino que posee algo extraño. Aquí Meki le pregunta a Mikoto por qué mata a todos los monstruos y ogros con los que se encuentran, queriendo saber si es algún sentido de la justicia. Él le devuelve esa duda, pues tiene interés en por qué los ogros invaden la ciudad y matan a sus habitantes. Respondiendo a eso, Meki le pide que vea ese castillo donde excavaron la tierra, talaron árboles, estancaron ríos, trajeron rocas enormes de otros lados. Con esto presente señala que destruyen el hábitat de otras especies como si fuera lo más normal, así que cree que los humanos y su expansión son los verdaderos enemigos del mundo. Al terminar de hablar, su poder regresa finalmente, por lo que adopta su apariencia normal.
Mikoto le dice que es ridículo que lo haga por amor a la naturaleza, pues aunque adula una noble causa, en el fondo solo es venganza por el territorio que les quitaron, y que, aunque los humanos cuidaran la naturaleza, no dejarían de atacarlos, y eso lo entienden porque él es igual, siendo lo único que se odian mutuamente. Nada más, y les resulta divertido eso. Finalizado la conversación, Meki declara que es un peligro mayor de lo esperado, así que lo aniquilará aquí y ahora. Seth usa su rayo demoníaco como último recurso, expulsando un torrente de energía en gran potencia que arrasa todo a su paso, algo que Sally recibe de frente, y como Meki se distrae por eso, Mikoto aprovecha para cortarla en dos, pero como sintió que no le hizo daño, supone que usó su Sendou. Mikoto le da la razón en eso y le indica que todos estos ojos demoníacos a su alrededor son ella. Mikoto menciona que si recuerda bien, el Sendou es una técnica en la que concentra la alquimia interna y la une al chi del cielo y la tierra. Meki se sorprende un poco por su sed de sangre, pero le hace saber que envió a uno de sus ojos a que pidiera refuerzos, ya que no se rendirá hasta que sea derrotado, teniendo la confianza de que podrá ganar tiempo con su Sendou. Aunque al decir eso, Mikoto destruye todos los ojos demoníacos con un solo ataque a distancia, algo que hizo usando su chi, pero se percata de que ese poder que posee tiene algo más. En cuanto a Sally, ella vuelve a la normalidad luego de recibir ese rayo demoníaco de frente, pudiéndose ver que no sufrió ningún daño y que pudo proteger a Frau. Mientras que Seth no entiende cómo sigue con vida, Sally saca su pequeña espada para hacerle un corte gigante en todo su cuerpo. Mikoto intenta algo similar, donde clava su espada en su pie y provoca a Meki para que use su ojo demoníaco. Ella se deja llevar y realiza dicho ataque, pero ve que Mikoto sigue totalmente ileso a pesar de ser impactado directamente por semejante poder. Estando totalmente indefensa, Mikoto llega hasta ella para acorralarla, pero ve el reflejo de su yo de niño en su rostro. Aún así, toma firmemente su espada para recordarle que es enemigo de todos los ogros y justo después la apuñala sin más. Ya cuando Seth cae al suelo al recibir esa herida mortal, el ojo de Sally vuelve a la normalidad y después se queda inconsciente. Inu le pregunta a Mikoto por qué no la ha matado, y este le explica que le ha quitado su cuerpo y su ojo demoníaco, los cuales son la fuente de su poder, y al despojarle de eso lo que ocurrirá es que no será recibido por los ogros, pero tampoco por los humanos, lo que significa que vivirá un infierno peor que la muerte. Tras escuchar eso, Inu señala que en realidad no la mató porque se vio reflejado en ella y que mezclado con la sangre huele un aroma que es familiar, y supone que él también lo notó. Mikoto no dice nada al respecto y hace que se vayan de una vez, aclarando que no quiere ver a Salterin, así como también que no esperaba que estuviera aquí, y menos que fuera igual que él. En esa tarde, una persona desconocida observa la ciudad en la que se encuentran Sally y Frau, y murmura que finalmente la ha encontrado. Ya cuando Sally se despierta, lo primero que hace es preguntar por el ogro. Grator le responde que fue ella misma quien lo derrotó y que confía en las palabras de Frau, quien lo vio todo. Frau también le cuenta que sus heridas sanaron rápidamente gracias a las zanahorias, por lo que se encuentra bien. Luego de eso, Grator las lleva a la cárcel y les enseña a una chica que tienen encerrada que resulta ser un ogro. Esto porque varios aldeanos reportaron verla en el ataque. Según las reglas será ejecutada, algo que Sally considera cruel. Grator le dice que está de acuerdo con eso y por eso aplazó la fecha de su castigo, por lo que quiere que las dos se queden a esperar a que despierte para escuchar su versión. Ya cuando Grator se retira, Frau comenta a Sally que ella en realidad ya está despierta. Meki confirma que es un ogro, un enemigo de los humanos, y como lo consideran una molestia, intenta lanzar un ataque a Frau, pero ve que sus golpes no tienen nada de poder. Es ahí cuando se da cuenta de que ya no posee su ojo y su cuerno, sus únicas fuentes de su poder, queriendo saber por qué ese tipo llamado Mikoto la dejó con vida en ese estado. Al escuchar eso, Sally cree que de verdad es un ogro si él está involucrado, y le pide que le cuente lo que pasó. Una vez obtiene esa información, Sally antes de irse le aconseja que no diga que es un ogro, ya que de lo contrario la van a ejecutar. Pero Meki ve eso como una buena idea, pues ya no ve sentido que siga con vida si no tiene un lugar al que regresar, y como eso no le agrada, Sally toma la decisión de escapar con ella y le dice que aunque quizás sea un ogro, no puede abandonar a una chica que está tan dispuesta a que la maten. Meki elige usarla para su beneficio mientras esté con ella, por lo que acepta su invitación. Grator se entera del escape y logra alcanzarlas ya cuando están afuera, pero cuando intenta comunicarles algo a los caballeros, un rayo de energía de tamaño masivo arrasa con el país entero, este siendo borrado en su totalidad. Meki se queda en shock al ver al gran ogro que se aproxima, el cual reconoce como Saumenki. Este le dice que han recibido su solicitud de refuerzos y enviaron a varios, pero todos fueron exterminados, y si Seth también murió, es natural que lo enviaran a él. Además de eso, le gustaría saber por qué le costó tanto aniquilar un simple país humano. Luego de eso, observa que faltan 3 por matar, pero corrige eso al incluirla también a ella, pues ahora también es una humana.
Debido a que ya no le ve ningún valor, Sally le pregunta si se la puede quedar, y aunque Meki le advierte sobre el peligro de este ogro, ella le pide que no se preocupe demostrando confianza, pero como es de esperarse le susurra a Frau qué debe hacer, pues tiene mucho miedo ahora y aunque ella le dice que pudo contra el ogro de antes, Sally le deja en claro que no se acuerda de nada. Como no quiere perder más el tiempo, Meki pasa a atacarla de frente, pero justo antes de llegar a ella se detiene cuando escucha la voz de su superior, Sumeragi. Ahí le explica que si ataca a esa chica esto se convertirá en un desastre, por lo que es una excepción y quiere que regrese. Meki le hace caso al no tener de otra y como todo ha terminado, Sally se centra en Grator, pues es el más afectado con la desaparición del país. Maki en cambio les hace saber que debería de haber una ciudad hacia el oeste, a mediodía de camino, y como no tiene un lugar a donde ir acepta acompañarlos. Frau acaricia su cabeza y le dice que es una buena chica, algo que la toma por sorpresa, pero hace como que no le importa. Al llegar a la ciudad, Grator logra convencer al dueño de una posada para que los deje una habitación a pesar de tener una semi-humana, teniendo suerte con eso ya que su influencia como caballero no es efectiva en otros lugares. Una vez dentro, le entrega a Sally su billetera y le pide que compre comida, pero apenas ella se retira, se sienta en el suelo de golpe y demuestra que no está nada bien, algo que no le sorprende a Meki. Grator les comenta que no está así por casi morir, sino porque el pueblo al que protegía arriesgando su vida, los compañeros bajo su mando, un hogar al que volver, todo lo perdió, y eso aún no logra asimilarlo. De pronto Frau acaricia su cabeza y le dice que quizás todo salga bien y tras enseñarle el puño para que lo choquen, Grator recupera un poco los ánimos y le sigue la corriente, pero como aún necesita calmarse un poco, sale de la habitación para tomar un poco de agua. Al estar las dos solas, Meki le dice que es demasiado amable con los humanos y eso hace que dude que sea un semi-humano. Frau le cuenta que al viajar sola es muy discriminada e incluso le tiraron piedras o quitaron zanahorias y se quedó tirada en el camino. Pero conoció a Sally, quien se preocupó por ella y la protegió de los humanos, además de que le sonrió. Y eso lo hace porque así es ella, y debido a eso quiere que Niña también acompañe a Sally. Meki no lo ve como una mala idea, pero le reclama que la llame niña, y le hace saber que los demonios con forma humana no pueden tener nombre propio, pues así son las reglas, pero como es poco conveniente eso, le pide que le ponga uno, y al pensarlo un poco, Frau propone que sea Carrot. Ella reacciona de buena manera ante esa sugerencia y termina aceptando llamarse así a partir de ahora. Volviendo con Sally, ella casualmente se encuentra con Mikoto y al sentarse a hablar, él le dice que seguramente pasó por mucho para llegar hasta aquí. Sally le da la razón en eso, puesto que conoció gente que nunca habría conocido si hubiera seguido siendo princesa y también experimentó cosas nuevas y conoció un poco del mundo. Y una pregunta que se hace es qué son las razas y la discriminación, ya que aunque no hagan nada los odian solo por ser semi-humanos, y otros ven a los humanos como enemigos solo por ser ogros, siendo lo peor que todos actúan como si eso fuera normal. Tras escuchar esto, Mikoto le avisa que está por contarle una historia hipotética. Un semi-humano mata al padre de un humano, por lo que quiere que le diga qué le pasará al hijo. Sally supone que primero se pondrá triste, y Mikoto completa la frase al decir que luego de que eso pase, ese hijo sentirá odio. Se vengará matando a ese semi-humano. Hasta ahí es de esperar. Sin embargo, la cosa no acabará ahí, y si él tuviera el poder de matar a los semi-humanos, sin duda los exterminaría. Sally se extraña al verlo así, pero Mikoto vuelve en sí y le aclara que solo era una suposición. Después le comenta que el odio no es la única razón para discriminar, siendo otro caso como el miedo causado por la ignorancia, puristas que odian lo diferente, entre otros. Pero no todos tienen esas razones, de hecho para la mayoría ni siquiera existe una razón, sino que simplemente eso es lo que les enseñaron. Por un momento vemos a Sumeragi, quien interactúa con una de las niñas del orfanato del que está a cargo, pero al momento de ella retirarse es devorada por Meki, que llega a los segundos. Este le dice que es asqueroso ese pasatiempo suyo de hacerse pasar por clérigo, mientras que Sumeragi pasa del tema al señalar que eso que hizo fue muy peligroso, pues a ese paso esa princesa lo habría matado. Meki declara que sus bromas son de mal gusto y le recuerda que este cuerpo creado por su ama nunca sería destruido por un simple humano. Luego le exige por órdenes de quien lo detuvo, a lo que él responde que fueron de parte de la primera. Regresando con Sally, ella le dice a Mikoto que este asunto de la discriminación es extraño y que no solo ocurre con los semi-humanos, pues ha visto cómo otras razas pueden hacer concesiones y acercarse.
y que al empezar su viaje a la primera que conoció fue a una semi-humana, y sabe que es una buena chica. Mikoto le dice que en este mundo la única que sabe esto probablemente sea ella. Esas palabras le dan una idea a Sally y hace que se convenza de que solo ella puede hacerlo. Ahí le deja en claro que odia la discriminación, siendo su deseo que otros aprendan a transigir un poco, y que su viaje tenga de objetivo eso, aceptando seguir adelante aunque duela. Y por eso mismo cree que sería bueno ir juntos, pero Mikoto le indica que prefiere los viajes en solitario para así terminar retirándose. Aunque cuando toma algo de distancia le cuenta a Ino que si voltea a verla de nuevo, terminaría acompañándola en su viaje y por eso evita hacerlo. Aquí vemos a Grator, quien de la nada es sorprendido por una niña que lo reconoce y se lanza a abrazarlo. Más al rato los dos van a la habitación y al llegar Sally, Grator les hace saber que su nombre es Berret, su subordinado, y que además es un niño. Sally pasa a presentar a Frau, pero como no sabe el nombre de la otra, ella con algo de timidez le dice que se llama Carrot. Frau presume que es quien le puso ese nombre y Sally lo toma de muy buena manera. Dejando eso de lado, Grator le pide a Berret que le cuente a Sally lo que le dijo. Este les cuenta que estaba custodiando la biblioteca como siempre, cuando una mujer sospechosa abrió la puerta y se le acercó de golpe, y sin haberse dado cuenta siquiera vio que ahora estaba en el bosque. Pero como aún le cuesta creer que solo queda él, no puede evitar llorar por la pérdida de sus padres. Grator supone que eso fue obra de la bruja del bosque del oeste y apenas se entera de eso, Sally le dice que quiere conocerla, pues deben de darle las gracias por haber ayudado a Berret. Justo en ese momento la bruja observa con su orbe mágico a Sally, a quien identifica como Momo por las características especiales que posee. En esa misma noche, Carrot habla a solas con Sumeragi y le pregunta qué hace aquí. Este le responde que vino a traerla de regreso con ellos y le recuerda que para que un ogro que ha perdido su cuerno pueda volver a llamarse tal, deben seguir poseyendo un gran poder. O está la segunda opción, que es realizar una gran hazaña y así recibir poder. Carrot se interesa por hacer esto segundo, así que Sumeragi le indica que para lograr eso, debe seguir viajando con ese grupo e informarle de su progreso nada más. Con eso aclarado, le pide que le envíe un ojo si pasa algo, o también puede usar su Sendou para que vea con sus propios ojos a esa chica y los demás. Después de eso, Sumeragi se reúne con la hermana Milia, demostrando de forma discreta que tiene algo planeado entre manos. Por otro lado, los chicos llegan finalmente al hogar de la bruja, tratándose de un árbol gigante. Nada más entrar, la bruja sorprende a Sally al aparecer a su espalda, y Grator la presenta como la bruja del bosque del oeste, Winnie. Ella señala que hay presentes humanos, una chica conejo y un ogro, por lo que Carrot le pregunta cómo sabe. Winnie le responde que eso se debe a que los ha estado observando todo el tiempo y que es un grupo peculiar, especialmente por Sally, pudiendo comprobar que ella no se ha dado cuenta del poder que tiene. Sin tener idea, Sally tan solo le pide un favor y es que le enseñe a usar magia. Dejando eso de lado, de momento Winnie les cuenta que salvó a Berret por ninguna razón en especial, pues solo sintió un gran poder y usó su magia de teletransporte, donde aprovechó que ese niño estaba cerca. También menciona que de haber tenido más tiempo habría podido salvar a más. Grator le da las gracias por salvar a su subordinado, mientras que Sally insiste nuevamente en que le enseñe magia, pues no sabe manejar la espada y no es fuerte como Frau. Justamente ella le recuerda que pudo derrotar al ogro de antes, pero como Sally no recuerda eso, no se convence. Winnie accede a ayudarla, pero pide a cambio 1.000.000 de monedas, pero como conoce la situación que tienen, se conforma con todo lo que tienen encima. Grator se niega a seguir con eso porque el dinero que les queda es importante, y al no lograr convencerlo, Sally le pide que le enseñe a usar la espada. Ya cuando están entrenando, Carrot se sorprende bastante al usar su Sendou para ver el poder de Sally, pues la luz que emana el interior de su cuerpo brilla a unos niveles exagerados, lo que hace que se pregunte quién es en realidad. Al poco rato, todos regresan al árbol para poder hospedarse en las habitaciones que hay libres, pero Winnie detiene a Grator para enseñarle lo que ocurrió aquel día, y el poder que tiene Sally de verdad. Luego de eso, Winnie se sienta sola en una mesa del bar, y cuando Frau entra, ella la saluda al ya conocerla de antes, llegando a mencionar que la última vez que se vieron fue hace unos 300 años. También señala que actualmente los monstruos abundan y los humanos y semi-humanos pelean, mientras que ella finge ser una chica conejo y no darse cuenta de nada. Dejando eso de lado, le regala un mazo ya que cree que le será de utilidad. Después de todo, son amigas, pero Frau usa esa amistad para pedirle un favor y es que le enseñe magia a Sally. Winnie le dice que el pago será 1.000.000, pero por ser ella, dejará el pago pendiente, mas no acepta dar ningún descuento. Al día siguiente le informa a Sally que aceptará enseñarla y que el pago lo dejará para después, por lo que hace que Frau entrene su resistencia al correr mucho. Sally se extraña al escuchar esto, pues no hay magia en eso.
Así que Winnie le cuenta que en realidad solo el linaje de las brujas puede usar magia, y si un humano lo intenta, consumirá todas sus fuerzas, siendo esa la razón por la cual debe mejorar la resistencia. Tras terminar con eso, Grator tiene un combate de práctica con ella, donde ve la inexperiencia que tiene, aunque en todo momento tiene presente lo que vio anteriormente con Winnie, donde se impactó por esa demostración tan enorme de poder. Winnie le dice que no sabe qué poder es ese, pero sí tiene presente que a los que tienen semejante poder se les llama monstruos. Grator no acepta que la llame así al ser una chica dulce, y Winnie se interesa en saber si la seguirá viendo igual luego de enterarse de esto. Al verlos interactuar juntos, Winnie piensa en el abuelo de Grator, Marulla, pues cree que su nieto es igual de dulce que él, siendo su deseo que Grator proteja a esa chica como su abuelo lo hizo con ella. En ese momento llega un elfo y un hombre reptil, quienes le piden a Winnie que rompa la barrera en el sudeste del bosque, siendo el objetivo de ellos derrotar al ogro que está sellado ahí. Winnie les pide el motivo por el cual quieren hacer esto, y ellos le aclaran que no es una decisión del momento, sino que llevan años preparándose para la batalla. También señalan que hace días que no llueve y el bosque está seco, siendo el momento perfecto para quemarlo, y Winnie acepta hacerlo con una condición, la cual es que Sally y los demás participen. Ya cuando están cerca de la barrera, Sally conoce un poco más al hombre reptil, enterándose de que desea proteger a los suyos a través de esto, lo que la convence de que no es una mala persona. Por otro lado, Grator le pregunta al líder elfo por qué hay pocos de los suyos comparado con los reptiles. Este le indica que están ubicados en la retaguardia en todas direcciones para acabarlos sin importar a dónde huya, pero Grator le explica que con la mala visibilidad por la niebla, lo normal es que los arqueros estén al frente, y debido a ese despiste insinúa que esperará a que aniquilen a los reptiles antes de usar a los elfos, algo que el patriarca elfo no niega. Sally intenta razonar con él, pero el elfo deja en claro que son bandos enemigos y que esa enemistad es más profunda de lo que se imagina. De pronto aparece una chica monja ante ellos y Carrot la reconoce como Hatsuki. Ella se entera gracias a Sally que su compañera Meki ha sido derrotada, e interpreta que está siendo obligada a acompañarlos, en otras palabras que ha traicionado a los ogros. De pronto, usa su cabello para extenderlo rápidamente hacia Sally, pero Frau se interpone para detenerla usando su mazo. Carrot, en cambio, les explica que ella es Hatsuki, un ogro que manipula su cabello a voluntad. Winnie agrega que ella no es el ogro que está sellado, ya que aún no ha roto el sello. De repente, una raíz enorme pasa por la tierra donde ellos se encuentran, y a los segundos aparece finalmente el alto ogro, Huki, tratándose de un árbol súper gigante. Como anteriormente no era de semejante tamaño, Winnie le exige a Hatsuki una explicación de lo que hizo, pero ella se niega a responder. Al no tener de otra, Winnie le avisa a los demás que tratará de ganar algo de tiempo y que deben alejarse lo más que puedan. Suomenki observa esto desde lejos mientras es acompañado por Sumeragi, y supone que quiere poner a esa humana a prueba. Cuando están por irse, ven a lo lejos a una mujer caminando sola, y Suomenki elige tomarla como su comida. Sumeragi murmura que ya debería cavar una tumba para ella, pero cuando voltea a ver a su dirección de nuevo, comprueba que Suomenki fue decapitado en un instante. Mikoto le pide disculpas por ello, usando como excusa que se acercó de forma tan descuidada que sin querer acabó con él de un golpe. Sumeragi trata de mantener la calma a pesar de esto y le pregunta antes que nada su nombre. Él se presenta como Mikoto Kibitsu, el enemigo de los ogros como ellos, y esto deja más perplejo a Sumeragi ya que finalmente conoce al famoso cazador de monstruos. Aprovechando que Hatsuki habla con Huki, Winnie les indica a los demás que para poder quemar un árbol tan grande necesitaría un hechizo larguísimo, y no tienen tiempo para eso. A pesar de eso, Grator les dice a todos que van a derrotar a ese ogro y hace que sigan sus órdenes, donde los reptiles y elfos se encargarán de atraer la atención del ogro mientras Winnie prepara el hechizo. Y en cuanto a la ogro Hatsuki, ella se mantendrá distraída con Sally, así que él y Frau se encargarán de derrotarla. El patriarca de los elfos accede a este plan, siendo su único motivo el bien de los suyos. Pero cuando discuten esto, Sally piensa en algo completamente distinto, pues se fija en que diferentes razas están colaborando. Esto lo relaciona con las palabras que le dijo a Mikoto sobre su objetivo principal, y al pensarlo bien, alza la voz para atraer la atención de cada uno de los presentes, incluyendo a los ogros, para así pedirles que hagan las paces.
Esto genera unos segundos de silencio y en el caso de Huki, este confirma que de verdad dijo esas palabras para así atraparla con sus raíces y acercarla más a su rostro. Y al ver que es una humana ignorante, le hace saber de qué están hechos los ogros, siendo el propio rencor de los humanos. Sally le pregunta a qué se refiere y Huki le asegura que es tal y como lo escuchó, pues resulta que sus señores encapsulan el rencor de los humanos en distintas formas y así nacen los ogros. Eso significa que desde el principio fueron creados para odiar a los humanos, por lo que la paz no es una opción. A pesar de esto, Sally sostiene que si hablan pueden entenderse un poco, pero Huki se convence de que no comprende absolutamente nada. Es ahí cuando le grita con furia que solo pensar en entenderse con ellos le repugna y sin más pasa a estrujarla con fuerza, Frau siendo incapaz de ayudarla debido a que Hatsuki bloquea su camino. Volviendo con Mikoto, Sumeragi le informa que ese que tiene en su mano es Menki y que la máscara es su verdadero cuerpo. Pero cuando Mikoto está por matarlo del todo, Sumeragi aparece a su lado de repente y le pide el favor de no hacer eso, algo que sorprende a Mikoto ya que ni siquiera se dio cuenta de que había llegado a su lado. Y con esa demostración de velocidad le pregunta por su nombre, así que él le dice que lo suelen llamar Sumeragi, el ogro emperador. Apenas Mikoto se entera de que es el famoso Sumeragi, pasa a levantar una sonrisa llena de malicia. Sumeragi le pregunta por qué pone esa cara y le hace saber que detesta los duelos a muerte, completando esa frase tras frenar el inesperado ataque de Mikoto, algo que hace solo con sus ojos y sin esfuerzo alguno. Regresando con la batalla, Sally no se rinde en su idea de hacer que se entiendan, y es ahí cuando hace uso de su poder oculto, liberándose de golpe del agarre de Huki, el cual se percata del ojo especial que posee. Luego de eso, Winnie va directamente hacia ella, y una vez comprueba que sigue siendo ella misma, le dice que finalmente ya es consciente de su poder. Sally le da la razón, pero siente que su cuerpo arde y le aturde. Winnie le pide que se concentre ya que están en medio de una batalla, pero como Hatsuki se acerca, dicho poder de Sally se intensifica y murmura que un deseo desborda cuando ve a los ogros. Huki le dice que dicho deseo es matarlos, y aunque Sally lo niega, este le indica que no es necesario ocultarlo, pues es un impulso natural teniendo ese poder. Sally le pregunta si conoce este poder, por lo que Huki da por hecho de que lo estaba usando sin saber lo que es. Ahí le explica que tiene que ver con lo que hablaron antes acerca de que los ogros están hechos del rencor humano, mientras que ese poder está hecho de lo opuesto. Se trata de la encarnación de un poder maligno capaz de exterminar a todos los ogros, y por eso ve más ridículos sus ideas sobre la paz pese a tener ese poder. Por esto mismo le dice que si de verdad quiere unir a ogros y humanos tendrá que quitarse la vida. Winnie le pide que no le crea, puesto que su intención es presionarla porque teme a su poder, pero Sally le pregunta si su poder es capaz de exterminar a los ogros y eso no lo niega. Al tener eso presente, Sally se dirige a Huki y a Hatsuki, donde cambia su propuesta de paz a una un tanto distinta, y es que si no quieren que los mate, deberán hacer las paces. A su vez, Sumeragi le propone a Mikoto algo en especial, que es sobre la paz y convivencia entre ogros y humanos. Sally le deja en claro a Huki que hará uso de este poder cuando sea necesario, todo con tal de cumplir su objetivo. Hatsuki la atrapa con su cabello al cansarse de escucharla, y aunque Frau intenta ayudarla, Sally hace que se detenga, para así soltarse de esas ataduras con su propia fuerza. Seguido de eso, llega hasta Hatsuki en un instante, dándole un poderoso puñetazo que la deja incapaz de seguir peleando y sonríe al hacerlo. Huki señala el hecho de que se divierte matando ogros, pues ocurre lo mismo con él con los humanos. Pero antes de seguir luchando le pide que aniquile a esa que tiene a su lado, pues considera inútil un ogro tan débil. Y una vez demuestra el asco que le tiene a Hatsuki, Sally cambia de actitud, pues ahora comprende mejor su poder y es que debe usarlo precisamente contra sujetos como él. Es ahí cuando impide que Huki le haga daño a Hatsuki para así dar un salto con tal de llegar hasta él. Y al cargar lo suficiente, lanza un puñetazo potenciado con su poder, siendo tal la liberación de energía que lo destruye casi en su totalidad. Tras ser derrotado de forma tan aplastante, Huki en sus últimos segundos de vida maldice a esos ojos de melocotón, que son la encarnación del bien. Con todo terminado, Grator se preocupa de que la chica del cabello haya desaparecido, pudiéndose ver que Hatsuki ha huido por el bosque. En esa misma noche, Carrot le informa a Sumeragi lo sucedido y se entera de que Menki ha sido reducido a una simple cabeza por el cazador de monstruos. Y aunque trata de preguntar sobre ello a Sumeragi, este le exige que primero informe sobre lo sucedido con Sally, algo que asusta un poco a Carrot porque posee una gran obsesión.
Al terminar de reportar los detalles, Sumeragi le aclara que no sufrió ningún daño porque llegó a un acuerdo con ese cazador de monstruos, donde Sally es el centro de todo esto. En cuanto a Mikoto, este le dice a Inu que no escuchó a ese ogro porque confía en él, sino porque confía en Sally. Ya regresando con ella, vemos que se pone bastante alegre de ver al patriarca elfo y al hombre reptil llevarse mejor que antes, pero al poco rato le hace saber a Winnie que tienen que irse de inmediato, pues pudo darse cuenta de algo, y es que con el encuentro con los últimos ogros no es coincidencia que se tope con tantos unos detrás de otros, y que debido a eso ha llegado a la conclusión de que alguien la está poniendo a prueba por su poder y no quiere ponerlos en peligro. Grator le pregunta por qué asume que irá sola, aclarando que no tiene miedo a los peligros que vayan a por ella. Después de todo, son sus amigos. Esas palabras llegan profundamente a Sally y Carrot acepta también acompañarlos. Llegado el momento, los cuatro parten en su viaje, donde Barrett se queda con Winnie para permanecer a salvo. Más adelante llegan a la próxima ciudad, donde la discriminación hacia los semi-humanos se hace más notoria y como Sally no usa su poder para enfrentarlos, Carrot se enoja con ella pues esperaba que los apoyara. Frau les avisa que irá al mercado a comprar zanahorias y Carrot decide seguirla. Después de pasar un mal rato por culpa de las personas, las dos se sientan a hablar sobre esto y Frau le cuenta que así siempre ha sido tratada por los humanos. Carrot se impresiona por esto y con molestia le pregunta por qué no ha hecho nada al respecto. Frau le responde que se acostumbró y por eso no puede hacer nada, y si alguien puede hacer algo, es Sally. Carrot le dice que también creía que Sally era distinta a los humanos, pero a fin de cuentas Sally tomó el lado de los humanos y encima posee un poder muy peligroso. Frau le recuerda que con ese poder los protegió a todos, pero Carrot no olvida que con ese poder también mató a Seth, y debido a que depende demasiado de ella no es capaz de ver lo peligrosa que es. Cuando se separa de ella, escucha a unas personas hablar de un vampiro, algo que está relacionado con los reportes de ataques de dicha ciudad que ocurren por la noche. Y con tal de dar con su paradero, usa su Zendou para localizar el poder que emana, confirmando que es alguien que conoce y que tiene la capacidad de matar a todos estos humanos. Una vez llega con él, lo saluda al llamarlo Kyuketsuki, tratándose de un alto ogro a quien le pide el favor de aniquilar a todos los que están aquí. No entiende de qué habla, pues con su poder puede hacerlo por sí misma, así que ella le enseña que ya no posee su ojo demoníaco ni su cuerno. Es ahí cuando Carrot le cuenta lo sucedido, lo que despierta en Ketsuki el deseo de una buena pelea, lo que significa que quiere matar a esa tal Sally. Carrot se niega ante esa idea, pero Ketsuki le señala que Sally también es una humana, algo que no hace que Carrot cambie de parecer. Segundos después llega Frau, quien inocentemente le pide a Carrot que regrese a casa. Ketsuki impide que lo haga y aunque Frau intenta enfrentarlo, es fácilmente atrapado por él al ser demasiado fuerte. Carrot tiene en cuenta que el cuerno es la fuente de poder de los ogros y en el caso de un vampiro como él son sus propios colmillos, pero sin poder hacer nada al respecto es mordida por él, quien usa su rayo demoníaco para hacerla explotar. Sally llega justo después siendo guiada por el poder del melocotón, pero lo único que observa es a un ogro que ha aniquilado a su querida amiga. Como Ketsuki se confía, recibe directamente el puñetazo de Sally, lo que le causa un daño enorme. Esto hace que se pregunte cómo le puede hacer daño cuando lanzó un golpe a esa poca velocidad y descarta de que se trate de magia o fuerza bruta, sino un poder desconocido. Sin embargo, como se entera de que posee una resistencia al poder de los ogros, lo que hace es crear hilos con sangre para inmovilizar su ropa, algo que no entra dentro de sus planes. Antes de que pruebe sus colmillos con Sally, Carrot le lanza un débil ataque para impedirlo, pero eso hace que Ketsuki centre su atención en ella para matarla primero. Mientras tanto, en el cielo, Frau es recibida por una vieja conocida suya, la Ángel Atra. Cuando ella se entera de la forma en que murió, le pregunta por qué no se queda aquí esta vez. Frau rechaza la idea ya que sus compañeros lo esperan, así que Atra le indica que harán lo de siempre, y es que no va a reencarnar, solo revivirá. Pero antes de hacerlo, Frau le avisa que usará un poco de su poder, algo que Atra no acepta ya que con ese cuerpo mortal que tiene no podrá resistirlo. Frau le aclara que solo bastará un golpe y con eso terminado, finalmente revive, volviendo en su cuerpo cuando este se regenera de golpe. Justo después, un poder maligno la hace sufrir una pequeña transformación teniendo un aspecto un tanto demoníaco. Ketsuki le exige que diga cuál es su identidad, pues supo que no era una chica conejo normal al saborearla. Frau anula su ataque fácilmente con su poder y antes de que él pueda reaccionar, su cuerpo es atravesado por el brazo de ella. Frau llega a su límite y cae inconsciente y como ha sido derrotado, Ketsuki le dice a Carrot que no puede culparla por traicionar a los ogros, pues él es igual, enseñando a su vez el anillo que tiene en su dedo. Luego les cuenta
cuenta su historia, donde gracias a que sus colmillos son sus cuernos, tuvo fácil hacerse pasar por humano y vivir con ellos. Cuando vivía fingiendo ser humano por diversión, conoció a cierta humana y se enamoró. Los días que pasaron fueron muy difíciles, tanto como para olvidar su verdadera naturaleza. Pero al momento de proponerle matrimonio e intentar besarla, se dio cuenta tarde de lo que hizo inconscientemente. Aclara que sus sentimientos no tuvieron nada que ver y que fue su instinto de ogro. Relacionado a eso, le dice a Carrot que no debería lamentarse de haber perdido su cuerno, ya que gracias a eso sus instintos de ogro desaparecieron también y le envidia mucho por eso. Sin más que agregar, les pide que se vayan ya que pronto está por amanecer, siendo lo mejor que se oculten y se lleven a esa chica conejo. Antes de dar su último respiro, le desea una larga vida a Carrot. Cuando Frau despierta, es recibida por otra, quien la elogia por haber encontrado a compañeros tan confiables. Esto porque a pesar de su nuevo aspecto, ellos aún así se quedaron con ella. Pero como sabe que no puede andar así, se encarga de quitarle ese poder. Por otro lado, Sally y Carrot van al mercado y un sujeto reconoce a Carrot ya que acompañaba a Frau anteriormente, por lo que termina hablando bastante mal de ella. Para sorpresa de todos, Sally le da un buen golpe para callarlo y por su mirada intimidante hace que él pase de crear un escándalo mayor. Con esto Carrot la comprende mejor, pues anteriormente defendió a Hatsuki de Huki, y lo mismo hizo ahora, causando que su forma de verla mejore bastante. Incluso llega a pensar en que no es malo no estar en ninguno de los bandos, y que está bien andar con ella. Aquí vemos que Atra casualmente encuentra al alma de Ketsuki, quien observa cómo queman su cadáver, y por lo sucedido le dice que espera que no renazca siendo un ogro. Él supone que su idea es que sea un humano en su siguiente vida, pero opina que al verlo festejar como queman un cadáver no le llama mucho esa idea, aunque Atra le pide que no los juzgue solo por ellos. Una vez termina la quema, Ketsuki le pide que se lo lleve, por lo que Atra lo teletransporta a donde corresponde. Ya cuando los chicos se reúnen con Carrot, evitan tocar el tema sobre su transformación, viendo más importante que siga siendo amiga de ellos. En esa noche, Mikoto se encuentra con Hatsuki, a quien deja que lo acompañe. Ella le cuenta que según parece tiene amnesia y que solo recuerda que se llama Milia. Pero una vez se queda dormida, Mikoto le quita la capucha y comprueba que tiene un cuerno. Antes de hacer algo, Inu lo interrumpe y le señala que apenas es una jovencita que ha perdido la memoria. Mikoto le pregunta por qué intenta protegerla, queriendo saber si planea ponerse del lado de los ogros. Como lo apunta con su espada, Inu se enoja y sujeta su arma con su mordida, dejando en claro que no está de su lado ni de los ogros, sino del de Mikoto Kibitsu. Luego le dice con firmeza que si va a seguir llamándose así, que no haga nada que ensucie su nombre. Ante esto, Mikoto suelta su arma y le explica que se quedará con ella hasta la próxima ciudad y también le pide disculpas por actuar así. Al día siguiente se encarga de proteger a Milia de los enemigos que andan en el camino. Ahí les explica que aunque se parecen a los monstruos, son en realidad ogros de bajo rango que tienen forma de animal, y que sus cuernos son prueba de que son ogros, aunque hay algunos más extraños que viven en máscaras y otros que viven en árboles. Esto le causa un dolor de cabeza a Milia, pues tiene la sensación de casi recordar algo. Ya cuando están acercándose a la ciudad, un ogro sin nombre, al que se le llama Ogro Medio sin más, aparece de la nada y declara que ha venido a por Hatsuki. Pero apenas se entera de que ha sido derrotada y que ha perdido la memoria, cambia de parecer y elige quitarle la vida. Gracias a sus palabras, Hatsuki recupera la memoria, pero por andar distraída recibe un ataque mortal por parte de él. Ante esto, Mikoto les dice que se quedará a ver cómo se matan entre sí, siendo su objetivo acabar con el que sobreviva. El ogro medio ignora el comportamiento extraño de este humano y se centra en acabar con el sufrimiento de quien tiene delante. Y como Hatsuki sabe que morirá si pierde o si lo derrota, toma la decisión extrema de arrancarse el cuerno, para así decirle a Mikoto que como ya no es un ogro, le corresponde protegerla. Seguido de eso, cae inconsciente y piensa que como no quiere morir, está dispuesta a llegar a tales extremos. Y como lo recuerda todo, ahora tiene el deseo de volver a encontrarse con Sally, con quien le quitó su espíritu, para así verla a la cara y decirle unas cuantas verdades. Al despertar ve que está en una cama y toda vendada, y Mikoto le explica que están en la ciudad, y que no acabó con la vida de ese ogro medio porque le dio prioridad a salvarle la vida, mientras que él comprendió que no tenía forma de ganarle y se fue. Milia con una sonrisa le da las gracias por salvarla y ya de forma relajada le dice que será divertido tener un viaje entre chicas. Mikoto le aclara que es un hombre, pero Milia se ríe al tomarlo como una broma, pues la voz y la cara que tiene no le hace justicia a eso.
Más tarde, Grator se mete a un torneo para tratar de conseguir el premio de 300 monedas de oro para el ganador y lo mismo hace Emilia, ya que por culpa de su avaricia ha dejado a Mikoto sin dinero. Y debido a que están en la misma ciudad, Sally logra dar con él y lo termina alcanzando para saludarlo, donde este le cuenta que la culpable de su bancarrota anda participando en el torneo. Por otro lado, el ogro medio le pide disculpas a Sumeragi por fallar en su misión, pero este le aclara que no es su culpa ya que le tocó el adversario equivocado, y demuestra que siempre lo estuvo vigilando. De pronto una niña le pide al ogro medio que la cargue, pero como la toma como una simple niña, Soumenki le reclama por hablarle así a su ama. Como no se conocen, Sumeragi le indica que la cabeza que está en el suelo se llama Soumenki, y quien lo creó es la diosa demonio que tiene a su lado, Menshinki, la diosa de las máscaras, quien se llama Husserino. Más al rato Sumeragi los lleva a una especie de portal, algo que creó Husserino con ayuda de sus lacayos. Sumeragi le indica al ogro medio que está por ocurrir la reunión de los 100 ogros y cuando ellos aparecen a través del portal, Sumeragi hace que todos le presten atención. Primero enseña un mapa, donde los lugares marcados con rojo son los dominados por ogros en este continente, pero al arrancar el mapa y dejar expuesto el siguiente, demuestra que ese territorio ha sido reducido bastante. Jaki hace presencia en esta reunión y pregunta si eso es obra de Momotaro, algo que Sumeragi confirma siendo ese el tema principal de hoy. Ahí les explica a todos que Momotaro es el nombre de un humano, y aunque ninguno de ellos se lo cree, Jaki asegura que no es una broma, pues ese humano aniquiló a hordas de ogros y mató a Mouki. Debido a eso, la fuerza de Momotaro es más que la del ejército de un país. Y Sumeragi agrega que también Zed fue aniquilado por él, y lo mismo ocurrió con Huki y Kyoketsuki. En ese momento llega otro alto ogro, Todoroki, para preguntar cuál es su plan, pues ya tiene presente que Momotaro es muy peligroso, así que no entiende por qué no les pide unir fuerzas. Sumeragi les enseña lo que quedó de Soumenki, dando a entender que ni en grupo podrían derrotarlo. Como esto no convence a Todoroki, Sumeragi le pregunta si le gusta Meki, para así hacerle saber que la ogro llamada Meki ya no existe, pues también fue eliminada. Luego menciona que la prueba de eso es que ella no está presente ahora mismo y que su muerte fue particularmente cruel, pues no solo destruyó sus poderes de ogro, también su dignidad. Al enterarse de esto, Todoroki cambia por completo, declarando con total determinación que a ese Momotaro lo matará a él, y Sumeragi lo deja partir sin más. Es aquí cuando Husserino toma la máscara de Soumenki para colocarla en su sombrero y le pregunta a Sumeragi si su objetivo es que los ogros y humanos se lleven bien. Él le responde que sí, le comenta que hace mucho un amigo suyo se enamoró y casó con un humano, por lo que cree que no es posible que se logre eso. Husserino se asombra de que pueda haber amor con un humano, y le avisa que si ocurre algo puede acudir a ella, aunque al dejarla ir se ve que Sumeragi levanta una sonrisa para nada agradable. Sin embargo, el ogro medio piensa que aún sin pruebas, sabe que Sumeragi no hace esto por los ogros ni los humanos y que está seguro de que quiere cumplir otro objetivo. Al día siguiente, Husserino se topa con Grator y le pide ayuda para encontrar a la persona que busca, quien se llama Sumeragi. Grator acepta ayudarla ya que no quiere dejarla sola y ella aprovecha para presentarse como Husserino. Conforme van caminando, Husserino le propone ser amigos, aceptando darle todo lo que desee, pero Grator la corrige ya que esos no son amigos, llegando a enseñarle el valor de la amistad y la confianza, aunque Husserino lo toma como un sermón y por un instante murmura que es alguien interesante, pero de una forma bastante maligna. Grator le dice que está en lo correcto, por lo que Sumeragi le propone a Husserino que vaya a darle ánimos en su combate, algo que ella acepta alegremente. Aunque cuando se retira vemos que Sumeragi ya lo conoce bien, pues sabe que es el antiguo comandante de los caballeros reales del reino de Rimdal, y quien destruyó ese país fue Soumenki, la creación de Husserino. Husserino cumple con ir a darle ánimos y mientras está en eso, Sumeragi casualmente se topa con Sally, aprovechando de presentarse y hacerle saber que quiere colaborar con ella. Seguido de eso, le indica que su objetivo es un futuro en que humanos y ogros se entiendan y vivan juntos. Pero antes de seguir conversando, Mikoto llega con la guardia alta, advirtiendo a Sally que él es un ogro y que posiblemente sea de muy alto rango. Sumeragi confirma sus palabras, pero aprovecha eso para asegurarle a Sally que gracias a su fuerza y poder puede prometerle lo siguiente, y es que si ella con ese ojo y poderes se une a él, sin duda harán que ambos bandos vivan juntos. Pero Mikoto no acepta para nada esa idea y le pregunta qué pasará con su rencor, declarando que será quien acabe con cada uno de ellos. Luego de eso, le propone a Sally que no se alíe con Sumeragi, sino con él, para que así puedan derrotar a todos los ogros. Sally se pone nerviosa por esto, puesto que ambos le extienden la mano para hacer que tome una decisión. Al final Sally elige a quien le gusta más, por lo que toma la mano de Mikoto, pero este reacciona bastante mal ya que no quería que hiciera eso, y se termina yendo a toda prisa.
Sumeragi le aconseja que lo siga, algo que Sally agradece de forma amigable. Ya cuando logra alcanzarlo, Mikoto le explica que su odio hacia los ogros no para de aumentar y que no se detendrá hasta matarlos a todos. Debido a eso, Sally le pregunta qué haría si ella se pone del lado de los ogros, pero Mikoto tan solo voltea a verla con una sonrisa perturbadora. Justo después ocurre una gran explosión, tratándose del ataque de unos ogros a la ciudad, así que Mikoto se adelanta para hacer algo al respecto. Aquí vemos que esto es obra de Todoroki, quien es acompañado por otros ogros más, ellos siendo Shinki, Basu y Daminki. Todoroki le pide a Shinki que deje a Daminki en el suelo. Después de todo, nadie puede lastimarlo cuando está dormido. Luego ellos se encargan de armar un alboroto, ya que creen que así aparecerá Momotaro. Un caballero informa a los competidores del torneo sobre este ataque y anuncia que quien derrote a los ogros se llevará 500 monedas de oro. Grator entiende que es un ogro que no podrán derrotar y al salir se encuentra con uno de los competidores a quien le ganó, que resulta ser bastante amigable. Todoroki aparece ante él y le dice a Grator que tiene mucha suerte, aunque lo llega a llamar Momotaro al creer que es él. Por otro lado, Carrot se entera con su ojo demoníaco que ellos tres están aquí, y en cuanto a Sally, ella se topa de la nada con Sumeragi y le pregunta si no puede hacer que ellos se detengan. Pero para su sorpresa, Sumeragi le pregunta por qué debería de ayudarlos si son sus enemigos, y le recuerda que hace un momento tomó la mano de Mikoto, el que matará a todos solo por ser ogros. Luego de eso le sugiere que se concentre en atender esta situación, pues hay 4 ogros que atacan a la ciudad, y su compañero, el más débil del grupo, se enfrenta al más fuerte de todos, Todoroki. Eso significa que si no va a salvarlo ahora mismo lo va a matar. Sin embargo, no tiene la intención de dejarla pasar. Grator le dice a Todoroki que no entiende eso de Momotaro, pero lo que sí sabe es que es un ogro y que acaba de matar a este buen hombre, por lo que ya tiene una razón para pelear, dejando en claro que nunca lo perdonará. Cuando Todoroki está por atacar, Grator tiene en cuenta que usa esa nube en el cielo para lanzar un rayo, por lo que antes de que llegue a él, arroja su espada al aire para hacer que reciba el impacto. Mientras tanto, Mikoto se encuentra con Daminki, pero antes de derrotarlo cae dormido de repente. Para ese punto, Frau se enfrenta a Basu y Carrot va directamente hacia Shinki para intentar detenerlo. En cambio, Grator se esconde para atacar por sorpresa a Todoroki, logrando darle un buen golpe en la cabeza con su espada de madera. Al reunirse los dos, Shinki le aclara que el objetivo de ellos era vengar su muerte, pues en la reunión de los 100 ogros, Sumeragi le dijo a Todoroki que Momotaro la había matado. Y aunque es posible que Todoroki se detenga al verla viva, no quiere que eso pase, pues él se encargará de matarla. Todoroki se despierta a los segundos tras ese golpe y al ponerse su sombrero tiene el recuerdo de cuando Meki se lo regaló al conocerlo, pero como la tiene presente en su memoria se enfurece todavía más ya que entiende que Momotaro acabó con ella así, usando un ataque rastrero. Volviendo con Sally, a pesar de que está determinada a salvar a sus amigos, al lanzarle un golpe a Sumeragi ve que no surte ningún efecto, todo porque su poder no se ha activado. Sumeragi aprovecha de darle un fuerte puñetazo al estómago y la critica por tratar de usar un poder que no conoce siquiera. Aquí Todoroki usa su mayor técnica, su rayo demoníaco, el refugio del dios del trueno, todo con tal de usar todo de sí para derrotarlo. A su vez, Shinki le explica a Carrot que la quiere matar porque pertenece a la facción de la convivencia, los cuales son ogros a los que Sumeragi ha llamado y que están a favor de convivir con los humanos. Carrot decide derrotarlo para poder ir con Todoroki, pero ve que está en problemas ya que sus ataques no tienen nada de poder y no son efectivos contra él. Además de esto, vemos que Basu dispara su rayo demoníaco contra Frau, pues ve que es necesario llegar a eso para derrotarla. En cuanto a Grator, este es salvado por la llegada de Winnie, quien detiene el ataque de rayo de Todoroki con facilidad. Tras hacer eso, ve que Grator ha cambiado gracias al viaje que ha tenido y le termina entregando una espada en especial. Husserino observa esto desde lejos y menciona que esa espada es muy peligrosa, mientras que Winnie le explica a Grator que es un arma sagrada del reino de los cielos y que se llama Aer, la cual solía ser de Frau. Grator no entiende nada de esto, pero Winnie le pide que se quede con esa información, aclarando también que es una espada que puede cortar todo lo que quiera. Luego de irse, Grator pasa a enfrentar a su oponente, pues confía en las palabras de Winnie. Por un momento volvemos con Frau, quien sobrevive al rayo demoníaco de Basu, todo gracias a que le quedó un poco del poder que le concedió Atra, y aprovechándose de eso, se transforma de nuevo para derrotar con facilidad a su oponente, aunque eso hace que caiga al suelo inconsciente por excederse. En el caso de Carrot, ella lleva a Shinki a la muralla de la ciudad para hacer que de un golpe atore su puño en la misma, y seguido de eso lo engaña al hacerle creer que
que tiene su ojo demoníaco. Esto gracias a su Sendou. Como lo tiene despistado, se acerca para golpearlo con todo su poder y como está acorralado, este recibe el impacto directo. Aquí Sumeragi escucha un poco más de la determinación de Sally y al tener suficiente admite que se rinde y la deja avanzar. Aunque antes de irse, Sally le dice que cuando solucione lo de Mikoto, será ella quien le extienda la mano, así que no quiere que olvide la convivencia entre ogros y humanos. Ya en sus últimas, Shinki le cuenta a Carrot que por su aspecto siempre fue discriminado entre los ogros, pero Todoroki no fue así con él, y como no quería que se lo quitaran se puso ambicioso, algo que terminó mal. Por último menciona que si hubiera más como ellos no le habría molestado acompañarlos. Finalmente Todoroki y Grator intercambian ataques, pero lo que ocurre es que a pesar de que Todoroki arrojó su ataque a máxima potencia, aún así fue separado, sufriendo una gran herida en todo su pecho. Más tarde Todoroki se despierta y se sorprende al ver que Meki está a su lado. Mientras tanto Winnie les pregunta a los otros a dónde planean ir, a lo que Sally responde que no. Debido a eso, ella les cuenta que hay un país en las tierras del este que se llama Legedia, siendo el único país en el mundo que ha prohibido la discriminación. Poco después, Mikoto también se despierta y a pesar de que se muestra agresivo, Milia no se asusta ni nada, pues sabe que si alguien es dormido por el ogro Daminki, no podría despertar de buen humor, pues siempre causa pesadillas. Regresando con los chicos, estos ven partir a Winnie y Sally le cuenta a Todoroki sobre la idea de convivencia entre humanos y ogros. Él se lo toma más en serio al pensarlo bien, pero aún así rechaza su idea ya que prefiere ir por su cuenta. Ya cuando se retira reflexiona sobre el hecho de que Carrot ha cambiado y está más feliz con ellos, algo que ve bien. Pero también tiene presente que no puede confiar en Sumeragi, todo por la mentira que le dijo. También le reclama que por culpa de eso Basu y Shinki murieron en una batalla que se pudo haber evitado. Sin poder reaccionar siquiera, Sumeragi atraviesa su cuerpo con su brazo y le pide que le diga a los del reino de los cielos que Sumeragi les envía saludos. Luego de matarlo como si nada, piensa acerca de su siguiente destino, que es Legedia. Además de que Sally está haciendo justo lo que esperaba, dando a entender que todo va de acuerdo a sus planes. Ahora nos cuentan una historia que ocurre en un pasado no muy lejano, donde en una pequeña aldea vivía un anciano y su mujer. Los dos crían hasta que se hace más adulto a un muchacho al que ellos llaman Momotaro, pero él les aclara que ahora se llama Kibitsuhiko no Mikoto, y tras recibir una espada especial de su abuelo pasa a despedirse para iniciar su viaje. En el camino se encuentra con un perro que tiene la capacidad de hablar, y como se caen bien mutuamente, deciden ir juntos a partir de ahora. Al tomar un descanso, Hiko le cuenta a Inu que está buscando a sus padres, pues quiere preguntarles por qué lo metieron en un melocotón y lo lanzaron al río. Inu le pregunta si no lo estarán engañando con esa historia, pero Hiko sostiene que los padres que lo criaron nunca mentirían. En ese momento dan la alarma de un ataque y al acercarse al sitio, Hiko se sorprende bastante al ver que un ogro anda matando a las personas. A pesar del gran miedo que tiene y de las advertencias de Inu, Hiko se mantiene firme en enfrentarlo. Y aunque ni siquiera se puede presentar de los nervios, para sorpresa de todos logra detener el ataque del ogro con su mano, para así cortarlo en dos al dar un salto y atacarlo con su espada. Todos se acercan para felicitarlo por esta hazaña y a partir de ese momento Hiko se encarga de derrotar a todos los ogros con los que se encuentra, pero también se olvida de buscar a sus padres. Además de eso, Hiko pensó que si derrotaba al jefe de los ogros todo acabaría, pero tras hacer eso, este le hace saber que como lo ha derrotado, ahora el dios demonio vendrá aquí. Pasa el tiempo y todo se mantiene tranquilo, pero un día Hiko conoce a un ogro que llega hasta él por voluntad propia, el cual se presenta como Kaki. Ahí le cuenta que gracias a su apariencia humana se infiltró en la aldea y empezó a comer gente, pero se enamoró de una humana y se casó. Además de que también tiene un hijo. Sin embargo, devoró a su esposa y la mató, así que el favor que quiere pedirle es que lo mate, estando convencido de que le hará lo mismo a su hijo como siga vivo. Hiko hace lo que tiene que hacer, pero al buscar a su hijo para ver cómo se encuentra, se topa a los aldeanos tirándole piedras, todo porque tiene un cuerno en la cabeza, pero como sabe que este niño no hizo nada malo, declara que a partir de ahora se hará cargo de él, siendo esta la forma en que Hiko conoció a Mikoto. Cuando están a solas, Hiko le hace saber que es quien mató a su padre para así darle la oportunidad de quitarle la vida, pues tiene derecho a vengarse. Eso hace que Mikoto recuerde los momentos felices que pasó con su padre, lo que le genera furia, pero al tomar su espada e impactarla en su cabeza ve que no le hizo nada. Hiko usa el poder del melocotón para fortalecerse y le deja en claro que jamás podrá derrotarlo. Luego le explica que cuando sea adulto,
será muchísimo más fuerte y es entonces cuando podrá matarlo. Sin embargo, será difícil que sobreviva solo hasta ese momento, así que lo va a criar, algo que Mikoto no acepta al tenerle mucho odio. En esa noche, Inu le pregunta por qué no le contó toda la verdad acerca de que fue su padre que le pidió que lo matara. Hiko le comenta que tras todo lo que le ha pasado, lo mejor es que Mikoto tenga algo a lo que odiar, para que así pueda mantenerse de pie, y esto lo escucha Mikoto ya que sigue despierto. A partir de ahí, Hiko le enseña de todo a Mikoto, y un día, él le pregunta por su nombre. Mikoto le dice que no le gusta y que no es como el suyo, que es genial, por lo que Hiko le propone que se quede con su nombre. Pero cuando la felicidad parece llegar para ambos, aparece finalmente el dios demonio Noburega. Tal es su poder que los ojos de melocotón de Hiko se activan pese a lo lejos que está, por lo que él entiende que es obra del dios demonio. Al reunirse con Mikoto le dice que debe ir de viaje, pues está seguro de que hay gente en este mundo que lo aceptará. Pero como Mikoto no se convence mucho con la idea, Hiko le pide que hagan una promesa, y es que aunque pase cosas tristes, sufra y llore, la superará con una sonrisa, y que si lo hace lo protegerá como dé lugar. Luego de hacerlo sentir mejor e irse a combatir al dios demonio, vemos que Mikoto corre a su dirección ya que tiene un mal presentimiento, lo mismo que sucedió cuando su padre murió. Inu trata de detenerlo, pero Mikoto da un gran salto para pasar de él. Pero cuando llega al campo de batalla, lo siguiente que observa es a Hiko tirado en el suelo, sin brazos ni piernas. Al tenerlo a su lado, Hiko le dice una vez más que se vaya de viaje, pero también le pide que tome su espada para que pueda protegerse a sí mismo y a otros, por sentirse orgulloso de estar vivo y también para que pueda sonreír cada día. Por último, Mikoto se fija en que una especie de poder sale del cuerpo de Hiko y se mete dentro suyo. De repente, un rayo de poder los atraviesa a ambos, esto siendo obra de Noburega. Cuando ve que el niño sigue vivo, trata de atacarlo de nuevo, pero Mikoto en un parpadeo llega hasta él, pudiendo cortarle un brazo con facilidad. El cuerno de Mikoto crece más y más al desarrollarse su poder de ogro, así que también se activa el poder de melocotón. Y luego de aniquilar al dios demonio con facilidad, lo que hace es arrancarse el cuerno de la cabeza, para así declarar que los va a matar a todos, naciendo de esa forma su gran odio hacia los ogros. Ya en la actualidad vemos que mientras Milia carga a Mikoto cuando está dormido, Inu piensa acerca de él, pues desde aquel día se abrió un agujero en el corazón de Mikoto y sin importar cuántos ogros mate, ese agujero no se cierra y no lo hará hasta que encuentre a alguien con quien pueda volver a sonreír de corazón. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.